Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi padre y mi tía me querían en la calle un mes después de morir mi madre, pero el abuelo apareció con los papeles que ella ocultó. Mi vida se ha vuelto muy complicada, y necesito compartir lo que me está pasando. Han sido unos meses muy difíciles y me encuentro perdido, sin saber si estoy tomando las decisiones correctas. La soledad me está afectando mucho. Soy un chico de 17 años que vivía con mi padre. Mi madre nos dejó hace menos de un año, después de una larga batalla contra el cáncer. Estuvo entrando y saliendo del hospital desde que yo tenía 13 años. Nuestra familia pasó por momentos muy duros durante ese tiempo. Como mi padre era el único que trabajaba, me convertí en el cuidador principal de mi madre. Mi tía Edna, la hermana de mi madre de 38 años, venía de vez en cuando a ayudar, pero principalmente éramos mi madre y yo. Me dediqué por completo a cuidarla y lo volvería a hacer sin dudarlo. La extraño muchísimo y su ausencia me duele profundamente. Aunque ha pasado tiempo, el dolor sigue igual de fuerte. Cada noche, antes de dormir, mantengo una conversación con ella contándole cómo fue mi día. No puedo dejarla ir, aunque parece que todos los demás ya lo han hecho. A veces siento como si ella nunca hubiera existido para el resto del mundo. Mi padre, por otro lado, ha cambiado completamente. Se recuperó de la pérdida con una rapidez que me resulta incomprensible. Retiró todas las fotografías de mamá, evita hablar de ella y no conserva ningún recuerdo suyo. No entiendo este cambio, especialmente porque durante toda mi infancia fui testigo del gran amor que se tenían. Éramos una familia pequeña pero muy unida, nuestra casa siempre estaba llena de amor y alegría. Todo cambió cuando mamá enfermó. En los últimos momentos de mamá, noté que papá se había vuelto irritable y malhumorado. Me cuesta admitirlo, pero parecía estar esperando que ella falleciera. Comenzó a pasar más tiempo en el trabajo y evitaba estar con ella. Era doloroso presenciarlo, aunque afortunadamente mamá estaba demasiado débil para notar que su esposo la estaba alejando. Intenté comprender su situación, pero creo que no lo logré del todo. Lo que hizo mi padre después fue algo que nadie hubiera imaginado. Empezó una relación con mi tía Edna pocas semanas después del fallecimiento de mamá. Nunca había sentido tanta rabia y traición, y dudo que vuelva a sentir algo así. No podía entender cómo pudo seguir adelante tan rápido después de 20 años de matrimonio. ¿Cómo pudo reemplazar a mamá tan fácilmente, y precisamente con su hermana? Me parecía repugnante. Cuando mi padre intentó hablar conmigo, me dijo que entendería sus razones cuando fuera mayor, pero que por ahora solo debía respetar su decisión. Le respondí con toda mi rabia que lo odiaba, y que jamás aceptaría que se juntara con la hermana de mi madre recién fallecida. Le pregunté por qué le había resultado tan fácil olvidar a mamá, pero no me dio ninguna respuesta. Durante nuestra fuerte discusión lo insulté de todas las formas posibles, pero él solo repetía que algún día entendería su posición. Lo llamé basura y le dije que esperaba nunca convertirme en alguien como él. Sé que mis palabras lo lastimaron, pero esa era mi intención. Quería que sintiera aunque sea una parte del dolor que yo estaba sintiendo, del dolor que mamá habría sentido si supiera que esto estaba pasando tan poco tiempo después de su partida. Todo me parecía horrible y repulsivo, pero la gente me hacía sentir como si yo fuera el malo por no aceptar su relación. Incluso mi tía Edna intentó convencerme, diciéndome que debería alegrarme de que esto estuviera sucediendo dentro de la familia porque así ella podría ayudarme a superarlo mejor. En ese momento quise abofetearla. Le dije que esto no era como una ruptura amorosa de la que necesitara recuperarme. Estábamos hablando de mi madre y su muerte no era algo que yo fuera a superar jamás. También le dejé claro a la tía Edna que el hecho de que hubiera reemplazado a mamá en la vida de papá no significaba que automáticamente pudiera hacer lo mismo en mi vida. Ella intentó defenderse diciendo que no quería reemplazar a nadie, solo formar una nueva familia. Le respondí que no me interesaba una nueva familia. Mi familia era mi madre y mi padre, y si él elegía crear una nueva familia con ella tan pronto, borrando los recuerdos de mi madre, yo no quería ser parte de eso. Ambos intentaron convencerme varias veces pero me mantuve firme en mi posición. La situación empeoró tanto que me encerré en mi habitación, y solo salía para comer o ir a la escuela. Rechacé todos los intentos de mi padre por hablar conmigo, y con el tiempo él dejó de intentarlo, así que vivíamos en una especie de guerra fría en la casa. No nos hablábamos y nos evitábamos mutuamente. El ambiente era tóxico y asfixiante, y aunque mi padre esperaba que yo cediera para poder presionarme a aceptar su relación, me mantuve firme en mi decisión. Pensaba que la situación no podía empeorar, pero me equivocaba. Hace mes y medio, mi tía y nueva novia de mi padre se mudó a la casa. Para ese momento, las cosas entre papá y yo seguían igual de mal. No me avisó nada sobre esto. Simplemente me desperté una mañana con mucho ruido, y encontré a la tía Edna con maletas y cajas. Cuando le pregunté qué estaba pasando, se fue corriendo a su habitación sin responderme. Cuando fui a preguntarle a papá qué estaba sucediendo, su única respuesta fue un sarcástico: «Ah, ahora sí me hablas». Quise golpearlo en ese momento pero me contuve.
Era repugnante. Sabía lo que estaba pasando pero no quería aceptarlo. Esta mujer no se conformaba con quedarse con el esposo de mamá, ahora también quería apoderarse de su casa y borrar sus recuerdos. Cada momento en la casa después de eso se sentía como una tortura. No soportaba estar cerca de ellos. Había movido silenciosamente la mayoría de las cosas de mamá a mi habitación, que se convirtió en mi único refugio. Sabía que si la tía Edna tuviera la oportunidad, se desharía de las cosas de mamá. De hecho, lo intentó apenas tuvo la oportunidad. Le preguntaba constantemente a papá dónde estaban guardadas las cosas de mamá, y él le decía que yo las tenía en mi habitación. Ha intentado entrar a mi cuarto con diferentes excusas, pero no se lo permito. No puedo soportar tenerla en el mismo espacio que las cosas de mamá. Incluso cuando voy a la escuela, cierro mi habitación con llave para que no pueda entrar y hurgar entre mis cosas. Solo deseo poder irme de este lugar. La situación dio un nuevo giro hace 2 semanas cuando Rachel, la hija de 19 años de la tía Edna, vino a casa. Rachel y yo siempre nos habíamos llevado bien. Como tenemos edades similares, pasamos mucho tiempo juntos mientras crecíamos. Era como tener una hermana de verdad, pero cuando mamá enfermó y me dediqué a cuidarla, Rachel y yo nos distanciamos. Mantuvimos algo de contacto pero ya no éramos tan cercanos como antes. La tía Edna trajo a Rachel a vivir a la casa hace 2 semanas. Al principio me alegré un poco porque pensé que tendría alguien con quien hablar, pero entonces papá me dijo que como no había suficiente espacio en la casa para 4 personas, yo tendría que quedarme en casa de algún amigo por unos días hasta que encontraran una solución. Lo miré incrédulo y le pregunté que si la casa no tenía espacio para 4 personas, algo que nunca había sido cierto, ¿por qué permitió que Rachel viniera? Me respondió que Rachel estaba en problemas y que como familia teníamos el deber de ayudarla. Le recordé que yo también era su familia, al igual que mamá, pero no tuvo problemas en dejarnos de lado cuando la tía Edna apareció en su vida. No respondió a eso, solo me dijo que tenía que ser flexible y dejar de ser difícil, o se vería obligado a tomar medidas. Para ser sincero, ya nada de lo que hace este hombre me sorprende. Ha caído tan bajo que ahora espero lo peor de él. No me preocupaba por mí mismo, ya que podría haberme quedado con algunos amigos. Me preocupaban las cosas de mamá. Sabía que si me iba, la tía Edna intentaría hacer algo con ellas, y yo no podría evitarlo, y mi padre ya no se preocupa lo suficiente por mí o por su esposa fallecida como para detenerla. Estaba tan preocupado por las cosas de mamá que decidí no irme. Me encerré en mi habitación y me quedé allí. Edna estuvo golpeando mi puerta durante horas pidiéndome que saliera para hablar, pero la ignoré. No salí de mi habitación en todo el día. Estaba aterrorizado pensando en lo que podría pasar, y mi paranoia alcanzaba nuevos niveles. Al día siguiente me levanté muy temprano, cerré mi habitación con llave, y bajé a buscar algo de comer. Me sorprendió encontrar a papá dormido en el sofá, aparentemente esperándome. En cuanto me escuchó, se levantó y me dijo que quería hablar conmigo. Le dije que no me interesaba hablar con él. Intenté agarrar algo del refrigerador y volver corriendo arriba, pero me bloqueó el paso. Traté de esquivarlo pero no pude. Me dijo directamente que tenía una semana para mudarme porque ya no podían alojarme más y que estaba eligiendo a Rachel sobre mí porque yo era un mocoso insoportable y desagradecido que no apreciaba lo que él estaba haciendo por mí. Así que simplemente dejaría de hacerlo. Me dijo que lo máximo que haría, por la bondad de su corazón, sería enviarme algo de dinero para gastos, pero que necesitaba irme y hacer espacio para su nueva familia. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Ya ni siquiera reconocía a este hombre. Pensé que solo había perdido a una madre, pero en ese momento me di cuenta de que mi otro padre ni siquiera me veía como su hijo. Era solo una persona para él, o más bien una carga de la que podía deshacerse cuando quisiera, y me sentía completamente impotente frente a él. No podía hacer nada al respecto. Tenía que aceptar lo que decía porque al final esta era su casa, y él era quien me estaba manteniendo y no me debía nada. En cualquier momento podría simplemente dejar de apoyarme y yo tendría que aceptarlo. Pronto cumpliré 18 años de todos modos, así que puede usar eso como justificación también. Sé que es favoritismo e hipocresía porque está dispuesto a mantener y alojar a Rachel de 19 años pero no a su propio hijo. No sé qué le ha pasado o tal vez siempre fue así. Un ser humano egoísta y despreciable, y solo tomó esta tragedia y trauma para ver su verdadera naturaleza. No dije nada más, volví a mi habitación y lloré desconsoladamente. Mi único padre vivo me estaba abandonando, y a pesar de todo lo que me había estado haciendo durante los últimos meses, seguía doliendo. Aunque no nos hablábamos y había empezado a darme cuenta de que tal vez no le importaba, todavía tenía la esperanza de que un día las cosas volverían a la normalidad y podríamos ser padre e hijo otra vez. Claramente eso nunca va a suceder, y me siento como un tonto por creer que era posible. No me ama y no le importa lo que me pase. Mientras pueda estar con la tía Edna, nada más le importa. No sabía dónde iría o dónde guardaría todas las cosas de mamá. Estaba dispuesto a quedarme solo con 2 mudas de ropa,
Pero no podía separarme de ninguna de las cosas de mamá. Son los únicos pedazos de ella que me quedan, y nunca podré dejarlos ir. Unas horas más tarde escuché que golpeaban mi puerta. No quería abrir, pero era Rachel quien llamaba. Dijo que quería ayudarme y que necesitaba hablar con el abuelo, mi abuelo materno. Luego deslizó una nota bajo mi puerta. Para ser honesto, no confiaba en ella. Sé que era una buena persona, pero habían pasado años desde nuestro último contacto real, y al final del día, su lealtad estaba con su madre y nadie más. Estaba muy escéptico, pero también me había quedado sin opciones, así que decidí hablar con el abuelo. Es decir, ¿qué podía empeorar más de lo que ya estaba? Llamé a mi abuelo, que vive en otro estado, y comencé a llorar en cuanto escuché su voz. Me preguntó qué pasaba y de alguna manera logré explicarle coherentemente la situación. Me tomó tiempo contarle todos los detalles y también le mencioné que fue Rachel quien me sugirió contactarlo. Me dijo que estaba muy feliz de saber de mí, y que en realidad había estado pidiéndole a mi padre durante meses que me hiciera hablar con él, pero papá siempre decía que yo no estaba interesado. Había querido llamarme, pero había perdido su teléfono y todos sus contactos, y papá nunca le dio mi número. Me aseguró que se mantendría en contacto, y que no debía preocuparme por nada, pero que mientras él no llegara, tenía que asegurarme de quedarme en la casa y no mudarme. Me dijo que intentaría estar aquí la próxima semana, pero si eso no era posible, me lo haría saber. Me pidió específicamente que no abandonara la casa a menos que y hasta que él viniera, y que mantuviera las cosas de mamá seguras y bajo llave. Me sentí a la vez asustado y aliviado después de hablar con él. Me sentía aliviado porque sé que hará algo, ya sea sacarme de aquí, o hacer que mi padre entre en razón. También me sentí mejor porque por fin pude hablar con un adulto que me escuchó. He tenido que actuar como adulto durante mucho tiempo, y solo quisiera poder ser un niño por un momento. El miedo viene porque realmente no sé qué va a pasar ahora. Todo parece muy serio, especialmente porque el abuelo siempre ha sido una persona alegre. Sé que él perdió a su hija, pero tengo mis dudas sobre si realmente podrá defenderme frente a su otra hija. En este momento todo parece un desastre, y lo único que puedo hacer es esperar. Solo me queda esperar a que él venga y me ayude a salir de este lío en que se ha convertido mi vida. Actualización 1. Todo ha cambiado drásticamente. Ahora todo tiene sentido. No entendía por qué papá se estaba comportando así antes, pero desde que el abuelo llegó y está arreglando las cosas, comprendo lo que realmente está pasando. El abuelo llegó hace una semana, y me pidió reunirme con él en su hotel. Me envió la dirección, y me dijo que trajera todas las cosas de mamá, prometiendo enviar un auto para ayudarme. Empaqué mis pertenencias y las cosas de mamá, y le avisé a papá y a la tía Edna que me iba. Rachel no estaba en casa en ese momento porque estaba trabajando. Cuando llegué a la habitación del hotel con todas las cosas, el abuelo comenzó a buscar algo específico entre ellas. Después de un rato, encontró lo que buscaba, un documento muy importante. Eran los papeles de propiedad de la casa donde hemos vivido todos estos años. Fue entonces cuando me reveló la verdad de toda la situación. Resulta que cuando Rachel y yo éramos pequeños, el abuelo nos había regalado casas a cada uno. Suena extravagante, lo sé, pero he descubierto que tiene mucho dinero. Me explicó que en lugar de crear fondos universitarios, decidió comprarnos casas directamente. La casa donde he vivido toda mi vida resulta ser legalmente mía. Sin embargo, como éramos menores cuando nos las regalaron, tanto mi casa como la de Rachel, quedaron bajo la tutela legal de nuestras madres, hasta que cumpliéramos 18 años. Yo nunca había sabido nada de esto, y no culpo a mamá por no decírmelo, ya que estuvo muy enferma, y es comprensible que se le olvidara mencionarlo. ¿Por qué papá nunca me lo dijo? Es otra historia completamente diferente. Las casas debían pasar a nuestro nombre al cumplir 18 años. De hecho, la casa de Rachel ya fue transferida a su nombre hace un año, poco después de que cumpliera la mayoría de edad. Es la misma casa donde ella y la tía Edna habían estado viviendo. El problema con mi casa es que, como mamá falleció antes de que yo cumpliera 18, la tutela pasaría temporalmente a mi otro tutor legal, mi padre, hasta que yo alcanzara la mayoría de edad. Esa era la intención original, y el abuelo sospecha que la tía Edna y papá están conspirando para transferir la casa a sus nombres, o robar los documentos antes de que yo cumpla 18, para que no pueda hacer nada al respecto. Esto explica por qué papá nunca me habló de la casa, según el abuelo, y ahora todo tiene sentido. Por eso insistían tanto en revisar las cosas de mamá, por eso papá ha estado tan distante y por eso la tía Edna apareció de repente. Cuando le pregunté al abuelo qué había pasado con la casa de Rachel, me contó que ella echó a su madre de la casa en cuanto descubrió sus intenciones. Esto causó una gran pelea entre ellas, aunque al parecer ya llevaban un par de años con problemas. Me pareció extraño entonces que Rachel hubiera venido a vivir con nosotros si estaba peleada con su madre. El abuelo me explicó que Rachel estaba preocupada por mí, especialmente después de que la tía Edna se mudara con papá.
Había estado en contacto constante con el abuelo y juntos decidieron que yo necesitaba mudarme y saber la verdad. Por eso vino a casa, pero nadie sospechaba de ella porque la tía Edna pensaba que estaba intentando hacer las paces. Le pregunté al abuelo qué podíamos hacer ahora, ya que todavía me faltaban algunos meses para cumplir 18. Entonces me reveló algo más. Mamá había empezado a sospechar de las intenciones de papá con la casa cuando estaba enferma. También presentía que papá tenía una aventura, aunque no sabía con quién. Ahora creo que siempre fue con la tía Edna. Fue entonces cuando mamá llamó al abuelo y le pidió que la ayudara a cambiar los detalles de la tutela de la casa. La verdad es que mi padre no es el tutor legal de la casa hasta que yo cumpla 18. Mamá había modificado la cláusula en el documento sin que él lo supiera, y había nombrado al abuelo como tutor. Ese era el documento que él estaba buscando, y papá no tenía idea de que existía. Así que todos los intentos de papá por quedarse con la casa han sido inútiles porque ni siquiera tiene la tutela legal. Sé que estos términos legales pueden no ser los correctos, pero así me lo explicó el abuelo y es como lo entiendo. En resumen, papá no tiene derecho a estar en la casa, y mi abuelo va a hacer valer ese derecho. Me dijo que ha decidido vivir conmigo en la casa hasta que cumpla 18 y, como él es el tutor actual, va a echar a papá y a la tía Edna. Me asusté cuando me dijo esto. No podía creer que tuviera tanto poder sobre mi padre y, siendo sincero, no sabía cómo manejar la situación. Sigo siendo un chico que perdió a su madre y tiene una familia complicada, y no quiero verme envuelto en problemas legales. He decidido dejar que el abuelo se encargue de todo y seguir sus indicaciones. Estoy demasiado cansado de todo lo que ha pasado, y solo necesito algo de paz. Le dije que haría lo que él considerara mejor y me pidió que no me preocupara. Solo espero que estos problemas se resuelvan pronto porque no creo tener fuerzas para más drama o dolor. Estoy completamente agotado y solo quiero que todo esto termine. Actualización 2. Confrontamos a papá y a la tía Edna. Cuando nos vieron llegar al abuelo y a mí juntos, se pusieron pálidos. El abuelo entró directamente a la casa, y aunque papá intentó protestar, el abuelo lo silenció rápidamente. También había traído a su abogado, y pude notar que tanto papá como la tía Edna estaban muy nerviosos. Sin perder tiempo, el abuelo le informó a papá que él era el tutor legal de la propiedad durante los próximos meses, y que como quería mudarse allí, le estaba dando un mes para desalojar el lugar. Mi padre se levantó furioso, y comenzó a gritarle al abuelo que no tenía ninguna base legal, y hubo un intercambio de palabras muy duras. El abuelo, tranquilamente, le mostró la copia de los nuevos documentos, los que mamá había preparado en secreto, y mi padre se quedó sin palabras. Insistió en que era una falsificación y que no podía ser real. Pero el abuelo le explicó que mamá tenía todo el derecho de cambiar al tutor cuando quisiera y lo había hecho. Así que papá no tenía más opción que aceptarlo. Ni papá ni la tía Edna podían creer lo que estaba pasando. Rachel, por su parte, estaba riéndose. Se notaba que estaba disfrutando ver cómo se desmoronaban sus planes, y por primera vez vino hacia mí y me abrazó. Le devolví el abrazo y le agradecí por todo lo que había hecho por mí. Cuando la tía Edna vio esto, se dio cuenta de que Rachel había estado ayudándome a sus espaldas. En un arranque de ira, la agarró del brazo y le dio una fuerte bofetada en la cara. El golpe fue tan fuerte que le dejó un corte, pero Rachel, siendo la chica valiente que es, solo sonrió y anunció que presentaría cargos contra ella. La tía Edna se derrumbó en el suelo llorando. No paraba de repetir que era su hija y que no podía hacerle algo así, pero yo podía ver el odio en los ojos de Rachel. Está claro que no va a dejar que su madre se salga con la suya tan fácilmente. Papá se dio cuenta de que todo se estaba convirtiendo en un desastre, y que tanto él como su novia estaban en el lado equivocado. Entonces intentó arreglar las cosas. Trató de llevarme aparte para hablar conmigo, pero el abuelo lo detuvo. Le dijo que ya no había necesidad de hablar conmigo, ya que él había dejado muy claro que su lealtad estaba con la tía Edna, no conmigo. Papá protestó diciendo que esto era un asunto entre padre e hijo, y que el abuelo no tenía derecho a interferir. Le respondí que el abuelo tenía todo el derecho a intervenir y que, de todas formas, yo no quería hablar con él. Nada de lo que pudiera decirme ahora cambiaría las cosas. En ese momento, toda la ira que había estado conteniendo explotó. Le dije todos los insultos que conocía y todo lo que realmente pensaba de él. Le dije que era un fracaso como esposo y como padre, y por lo tanto, un fracaso como hombre. Le recordé que tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien y de permitirnos ser una familia de nuevo, pero que era demasiado codicioso y egoísta para pensar en el dolor de los demás. Ni siquiera recuerdo la mitad de las cosas que le dije porque estaba fuera de control en ese momento. Cuando por fin me callé, todos estaban en silencio. Rachel me llevó arriba a mi habitación y se quedó conmigo durante mucho tiempo. Me siento muy agradecido de tener al menos a alguien que me cuide, mi hermana y mi abuelo. No sé qué haría si no estuvieran aquí conmigo.
No sé qué pasará después, pero al menos sé que no tendré que enfrentar esta batalla solo nunca más. Ahora tengo apoyo y sé que no estoy equivocado por rechazar el trato de mi padre hacia mí, y su falta de respeto por los recuerdos de mi madre. Actualización 3. Esta será mi última actualización para todos aquellos que esperaban una reconciliación emotiva entre padre e hijo. Lamento decepcionar a quienes esperaban ese final, pero nada de eso ha ocurrido. Rachel siguió adelante con los cargos contra la tía Edna. A pesar de que Edna ha intentado todo lo posible para detenerla, Rachel se ha mantenido firme en su decisión. El abuelo ya se ha mudado a la casa y papá tiene un mes para irse. Ha estado intentando hablar conmigo a solas, pero rechazo cada uno de sus intentos. Además, como el abuelo está siempre vigilando y mi padre le tiene bastante miedo, no ha intentado nada nuevo. Hemos recuperado todas las cosas de mamá. Las mantengo guardadas de manera segura en mi habitación, y planeo volver a colocarlas en su lugar una vez que papá se haya ido. Voy a usar la habitación de mamá porque de todos modos no necesito una casa entera para mí solo. Muchos de ustedes me sugirieron buscar ayuda profesional para manejar todo lo que ha pasado. Le comenté la idea al abuelo, y aunque él no cree mucho en estas cosas, me ha dado dinero para que pueda recibir ayuda terapéutica. Rachel ha estado viniendo todos los días para hacerme compañía. Me entristece que hayamos estado distanciados tanto tiempo, pero sé que ella siempre ha estado cuidando de mí. Se ha ofrecido a ayudarme a encontrar un buen terapeuta, y me ha dicho que siempre podemos pasar tiempo juntos. No es una actualización muy alegre, pero parece que las cosas poco a poco están tomando su lugar. No creo que vuelva a hablar con mi padre nunca más, incluso si algún día llega a sentir remordimiento, algo que no parece tener en este momento. La confianza se ha roto y nada en el mundo puede hacer que las cosas vuelvan a ser como antes. Gracias Reddit. Han sido de gran ayuda.